señor. Le juro que no fui yo. Es mentira. Basta de mentiras. Estás despedida. Vete. El sol caía a plomo sobre las baldosas hexagonales del jardín principal de la hacienda La Rinconada, una propiedad tan vasta que el horizonte parecía pertenecerle únicamente a la familia Montenegro. El aire olía a jazmines y a la tensión eléctrica que precede a una tormenta, aunque el cielo estaba insultantemente azul. Aquel no era un día cualquiera, era el día de la gran final de La Elección, el evento social privado donde don Alejandro Montenegro, el viudo más codiciado y rico de la región, supuestamente elegiría a su nueva esposa entre un grupo selecto de damas de la alta sociedad. Rosalía, con su uniforme azul impecable y el delantal blanco lleno de volantes que crujía con cada paso, sentía que el corazón se le iba a salir por la boca, pero no por la emoción del evento, sino por el miedo. Sus guantes de goma amarillos, brillantes y chillones bajo la luz del día, contrastaban violentamente con la elegancia sobria de la arquitectura colonial. Ella no era nadie en aquel mundo de sedas y diamantes, solo era la sirvienta encargada de limpiar las manchas invisibles de un mundo que no le pertenecía. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para Rosalía el tiempo se estiró como una goma de mascar a punto de romperse. Julián, el hijo de don Alejandro, apareció en la terraza. A sus 8 años el niño vestía un smoking negro hecho a medida que le daba el aspecto de un adulto en miniatura. Un pequeño príncipe oscuro en un reino de luz. Su cabello estaba engominado hacia atrás, tan rígido como su expresión. Julián no era un niño feliz. Tenía la mirada dura de quien ha aprendido demasiado pronto que el poder es la única forma de obtener atención. ¡Papá! El grito del niño rompió el murmullo de las candidatas que esperaban al fondo, desenfocadas en sus vestidos rojos, amarillos y verdes. Alejandro Montenegro apareció detrás de su hijo. Alto, imponente, con ese traje azul marino que parecía una armadura contra los sentimientos. Su rostro, perfectamente afeitado y bronceado, era una máscara de autoridad. Julián extendió su brazo con una teatralidad ensayada y apuntó su dedo índice directamente al pecho de Rosalía. «¡Fue ella, papá! ¡Ella robó el anillo!», gritó el niño con una voz aguda, cargada de una ira que parecía desproporcionada para su edad. El mundo de Rosalía se detuvo. Llevó sus manos enguantadas a la boca, ahogando un grito de puro terror. Sus ojos, grandes y de un marrón dulce e inocente, se llenaron de lágrimas instantáneamente. «No, señor, le juro que no fui yo. Es mentira». Su voz salió temblorosa, rota por el sollozo desesperado de quien sabe que la verdad es irrelevante frente al poder. Las mujeres al fondo jadearon, un coro de escándalo superficial. Alejandro no miró a las mujeres, no miró el paisaje. Bajó la vista hacia Rosalía. No había duda en sus ojos, ni siquiera un ápice de curiosidad por investigar. Solo había frialdad. El anillo en cuestión no era una joya cualquiera. Era la esmeralda de la abuela Montenegro, la pieza central de la ceremonia de esa tarde. Alejandro puso una mano sobre el hombro de su hijo, validando la acusación sin necesidad de pruebas. Se ajustó el gemelo de su camisa con una calma aterradora, una lentitud que heló la sangre de la muchacha. «Basta de mentiras», dijo él con esa voz profunda y resonante que solía usar para cerrar tratos millonarios. «Estás despedida. Vete». La sentencia cayó como una guillotina. Rosalía cubrió su rostro de nuevo, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba la piel más que el sol. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo el dedo acusador de un niño y la sentencia de un padre ausente. Rosalía corrió. Corrió hacia la puerta de servicio, tropezando con sus propios pies, cegada por las lágrimas, mientras el sonido de los pájaros en el jardín le parecía una burla cruel a su desgracia. La salida de la hacienda. La noche había caído sobre la hacienda La Rinconada como un manto de terciopelo pesado y asfixiante.
Lo que durante el día había sido un paraíso de luz y color, ahora se transformaba en un laberinto de sombras alargadas y sonidos nocturnos que hacían estremecer el alma. Rosalía seguía agazapada en el linde del bosque, donde los árboles viejos retorcían sus raíces como dedos huesudos en la tierra. Desde su posición, la mansión parecía un transatlántico de lujo navegando en un mar de oscuridad. Las ventanas del salón principal brillaban con una luz dorada, y la música de una orquesta de cámara llegaba hasta ella en oleadas, arrastrada por el viento frío. Risas, brindis. La vida de los ricos continuaba sin pausa, indiferente a la tragedia de la sirvienta desterrada. Miró la pantalla rota de su teléfono. 9:58 p.m. El corazón le martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que temía que el sonido alertara a los guardias. Sus manos, ya sin los guantes amarillos de goma, estaban sucias de tierra y temblaban incontrolablemente. No era una ladrona. Se repetía una y otra vez como un mantra desesperado. Era una mujer honrada luchando por su vida, por la medicina de su madre, por la única cosa que los pobres no pueden permitirse perder, su dignidad. De repente, el primer estruendo rompió el silencio de la noche. ¡Bum! Un crisantemo de fuego rojo estalló en el cielo, iluminando momentáneamente el jardín con un resplandor sangriento. Los invitados en la terraza profirieron un «oh» colectivo de admiración. Era la señal. Rosalía se impulsó hacia adelante, abandonando la seguridad de los árboles. Corrió agachada, cruzando el césped inmaculado del jardín trasero. Cada explosión en el cielo era su cobertura. Cada destello de luz, su enemigo. Se sentía expuesta, vulnerable. Una pequeña liebre cruzando el territorio de los lobos. La entrada de servicio del jardín estaba cerca. Tal como Sofía había prometido, la zona estaba desierta. Los guardias de seguridad, incluido el temible Esteban, debían estar en el perímetro delantero, hipnotizados por el espectáculo pirotécnico o coqueteando con las camareras del evento. Llegó a la estructura del invernadero. Era un edificio impresionante de arquitectura victoriana, hecho de hierro forjado y cristal, que resplandecía bajo la luz de la luna como una joya fantasmagórica. Rosalía se pegó a la pared de cristal, respirando agitadamente. Probó la manija de la puerta trasera. Giró. Estaba abierta. Sofía no había mentido, al menos no en eso. Rosalía se deslizó hacia el interior y cerró la puerta con suavidad tras de sí. El cambio de atmósfera fue instantáneo. El aire dentro del invernadero era denso, húmedo y caliente, cargado con el perfume embriagador y casi nauseabundo de 1000 flores exóticas. El ruido de los fuegos artificiales quedaba amortiguado aquí dentro, convirtiéndose en un latido sordo y lejano. El invernadero era el orgullo de la difunta esposa de don Alejandro, un santuario de plantas raras traídas de todos los rincones del mundo. Helechos gigantes colgaban del techo como cortinas verdes, y las sombras de las palmeras se proyectaban sobre el suelo de piedra creando formas monstruosas. «La orquídea negra, la orquídea negra», susurró Rosalía, orientándose en la penumbra. Sabía dónde estaba. En el centro del invernadero, bajo la cúpula principal, había una fuente de mármol rodeada por las especies más valiosas. Allí, en un pedestal de piedra volcánica, descansaba la Taca Chantrieri, la famosa orquídea negra de la colección Montenegro. Rosalía avanzó con pasos cautelosos, esquivando las hojas carnosas que parecían querer acariciarle los brazos. El lugar tenía una energía extraña, como si las plantas la observaran, como si fueran testigos mudos de todos los secretos que se susurraban en esa mansión. El invernadero, antes un refugio de silencio y secretos, se había convertido en el epicentro de un terremoto social. Alejandro Montenegro se quedó paralizado, con la mano extendida hacia Sofía, como si con un simple gesto pudiera detener la transmisión que estaba destruyendo su vida.
Pero la tecnología no entiende de linajes ni de apellidos. La señal de video fluía imparable hacia las pantallas gigantes LED de alta definición instaladas en el jardín principal. Esas mismas pantallas que estaban destinadas a mostrar fotos románticas de la pareja ganadora. ¡Córtalo! ¡Corta esa maldita transmisión!, rugió Alejandro, corriendo hacia Sofía con los ojos inyectados en sangre. Sofía no retrocedió. Con una calma glacial, pulsó el botón de finalizar en su pantalla táctil y guardó el teléfono en el escote de su vestido amarillo. Ya es tarde, Alejandro. El mundo ya lo ha visto. Tus socios, tus inversores, la prensa y, sobre todo, el padre de Inés. Inés, la mujer del vestido verde, se derrumbó sobre un banco de piedra, sollozando histéricamente. No lloraba por amor, lloraba por la vergüenza. Su reputación estaba hecha trizas. Había sido expuesta como una cómplice codiciosa en un matrimonio de conveniencia. Rosalía, aún temblando junto al macetero, observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. Por primera vez en su vida, veía al gran señor empequeñecerse. El miedo que sentía hacia él comenzó a disiparse, reemplazado por una extraña lástima. Eran ricos, sí, pero eran miserables. Rosalía, dijo Sofía, girándose hacia la sirvienta, con una suavidad que contrastaba con su ferocidad anterior. Vete a casa. Ya has sufrido bastante. Nadie te va a detener. No puedo irme, respondió Rosalía, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. Mi nombre ha sido limpiado, pero... Julián. Todos miraron hacia el fondo del invernadero. El lugar donde había estado el niño estaba vacío. Julián había desaparecido durante la confrontación, aprovechando las sombras como el pequeño fantasma que era. ¡Mi hijo!, gritó Alejandro, dándose cuenta de la ausencia. ¡Julián! Alejandro salió corriendo del invernadero, no hacia la fiesta, sino buscando a su heredero. Inés se levantó, se arregló el vestido con dignidad fingida y salió corriendo en dirección opuesta, hacia el estacionamiento, buscando huir antes de enfrentar a su padre. Sofía y Rosalía se quedaron solas un instante bajo la luz de la luna filtrada por los cristales. ¿Por qué?, preguntó Rosalía. ¿Por qué me ayudó? Usted es una de ellos, una señora de la alta sociedad. Sofía sonrió, una sonrisa triste y cargada de años de dolor. Se quitó los pendientes de diamantes falsos y los tiró a la fuente. No soy una de ellos, Rosalía, y mi nombre no es Sofía. El juicio en el salón de baile Rosalía y la mujer que se hacía llamar Sofía caminaron hacia la terraza principal. Lo que encontraron fue una escena de apocalipsis social. La orquesta había dejado de tocar. Las copas de cristal yacían rotas en el suelo. Los invitados, la élite de la región, murmuraban en grupos cerrados, lanzando miradas venenosas hacia la mansión. Cuando vieron llegar a Alejandro, que corría desesperado buscando a su hijo, el murmullo cesó. Se hizo un silencio sepulcral, ese tipo de silencio que precede a una ejecución. Don Ernesto, el padre de Inés y el banquero más poderoso del país, se adelantó. Su rostro estaba rojo de ira. ¡Montenegro!, bramó el hombre. ¡Maldito seas! ¿Utilizar a mi hija para salvar tu empresa en quiebra? ¿Y encubrir el robo de tu propio hijo culpando a una pobre sirvienta? Alejandro intentó recomponer su postura. Se alisó el traje, levantó la barbilla, intentando invocar esa autoridad que siempre le había funcionado. Ernesto, por favor, déjame explicarte. El video está sacado de contexto. Es un montaje de esa mujer. Aquí tienes la parte 4 de la historia. La intensidad alcanza su punto máximo aquí, con escenas de acción física, peligro mortal y la ruptura definitiva de los lazos familiares. Cenizas de ambición. El salto al vacío y la traición final del patriarca. Parte 4 de 5. Duración estimada de lectura. Audio, 12 minutos.
El calor en la habitación de Julián era una entidad viva, una bestia que rugía y mordía. El humo negro, espeso como alquitrán, se arremolinaba contra el techo, bajando rápidamente para asfixiar a Rosalía. Cada respiración era una batalla, sentía como si le estuvieran limando la garganta con papel de lija. «Voy a morir aquí», pensó, con una claridad aterradora. «Voy a morir en la habitación del niño que intenté proteger». Pero el instinto de supervivencia es más fuerte que el miedo. Rosalía se tiró al suelo, donde el aire era un poco más respirable. Se arrastró hacia la ventana abierta, tosiendo violentamente. Sus ojos ardían, cegados por las lágrimas y el humo. Al llegar al alféizar, se asomó. La caída era de al menos 5 metros hasta el pavimento de piedra del patio trasero. Una caída mortal, o al menos, una que la dejaría paralítica. ¡Ayuda!, volvió a gritar agitando los brazos. Abajo, el caos era total. Los invitados habían desaparecido, pero el personal de servicio corría con cubos de agua inútiles, gritando órdenes contradictorias. Lucía, la mujer antes conocida como Sofía, estaba parada en el césped, señalando hacia la ventana de Rosalía y gritando algo que el rugido del fuego no dejaba escuchar. Detrás de ella, la puerta de la habitación crujió. Las llamas habían comenzado a devorar la madera. El calor en su espalda se volvió insoportable. Tenía segundos. Rosalía miró hacia abajo una vez más. Justo debajo de la ventana, a unos 3 metros a la izquierda, estaba el toldo de lona rayada que cubría la terraza del desayuno. Si lograba saltar en diagonal, podría rebotar en la lona y caer al césped. Era una locura. Era un salto de película de acción, no algo que una sirvienta asustada pudiera hacer. Pero la alternativa era convertirse en ceniza. Rosalía se subió al marco de la ventana. El fuego lamió sus talones. Cerró los ojos, pensó en su madre enferma esperándola en casa, y con un grito que salió de lo más profundo de su alma, saltó. El aire silbó en sus oídos. El impacto fue brutal. Su cuerpo golpeó la lona tensa con fuerza, rasgándola con un sonido agudo de tela rompiéndose. La lona frenó su caída, pero no la detuvo. Rosalía atravesó la tela y cayó desmadejada sobre una mesa de hierro forjado y luego al suelo de césped. El dolor estalló en su hombro izquierdo y en sus costillas. Todo se volvió negro por un segundo. La huida del cobarde. Mientras Rosalía yacía aturdida en el jardín, Alejandro Montenegro vivía su propio infierno personal. Pero el suyo no era de fuego, sino de hielo. El hielo del miedo. Las sirenas de la policía estatal ya no eran un sonido lejano. Las luces azules y rojas rebotaban contra los muros de la entrada principal. Sabía que Lucía tenía las pruebas, el pendrive, los correos, el asesinato de Elena. No había abogado en el mundo que pudiera salvarlo de esto. Cadena perpetua. Alejandro corrió hacia su coche privado, un sedán blindado aparcado en el lateral de la casa, lejos del bullicio principal. Tenía un maletín de emergencia en el maletero, pasaportes falsos, dinero en efectivo, diamantes. Si lograba llegar al aeródromo privado antes de que cerraran las carreteras, podría estar en las Islas Caimán para el desayuno. Abrió la puerta del conductor con manos temblorosas. «¡Papá! ¡Papá! ¡Espérame!». La voz de Julián lo detuvo. Alejandro se giró. Su hijo corría hacia él desde la puerta de la cocina, con la cara manchada de hollín, pero extrañamente ileso. El niño no parecía asustado por el incendio que él mismo había provocado. Parecía molesto, como si el fuego fuera un inconveniente menor, 15 años después. El horizonte de la Ciudad de México brillaba a través de los ventanales de piso a techo del piso 40 de la Torre Aurora. En este rascacielos de cristal y acero operaba Fundación Elena, uno de los conglomerados de arquitectura y beneficencia más importantes del continente. Rosalía caminaba por los pasillos con la seguridad de una depredadora en su territorio. Ya no había rastro de la sirvienta asustada de 20 años con uniforme azul.
A sus 35 años, Rosalía era la directora de operaciones. Vestía un traje sastre color crema de corte impecable. Su cabello estaba suelto en ondas perfectas, y sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora brillaban con una inteligencia astuta y endurecida. «Señora directora», dijo su asistente, entregándole una tablet. «La señora Lucía la espera en la sala de juntas. El nuevo inversor Ángel ha llegado». Rosalía asintió y tomó la tablet. Lucía, quien había recuperado su nombre y el control de la fortuna familiar tras el encarcelamiento de Alejandro, había reconstruido el imperio desde las cenizas. Pero necesitaban sangre nueva para expandirse a Europa. Y este tal Sebastián Cruz, un joven prodigio de las finanzas criado en orfanatos de Suiza y educado en Harvard, parecía ser el milagro que esperaban. Rosalía entró en la sala de juntas. El aire acondicionado estaba bajo, manteniendo el ambiente gélido. Lucía estaba sentada a la cabecera de la mesa, sonriendo. A su derecha estaba él, Sebastián Cruz. Era un hombre de unos 23 años, alto, delgado pero atlético, con un traje negro que le quedaba como una segunda piel. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás con una precisión geométrica. Cuando Rosalía entró, él se puso de pie para saludarla. «Un placer, Rosalía. Lucía me ha contado maravillas de su gestión», dijo Sebastián, extendiendo la mano. Rosalía estrechó su mano. Su piel estaba fría. «El placer es mío, señor Cruz», respondió ella. Fue un instante, un microsegundo. Cuando sus manos se tocaron, Sebastián no apretó con firmeza profesional. Sus dedos hicieron un ligero movimiento, un roce casi imperceptible sobre la palma de Rosalía, como si estuviera limpiándose algo sucio. Y luego, esa sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Unos ojos oscuros, abismales, que la miraron con una mezcla de arrogancia y reconocimiento. El estómago de Rosalía dio un vuelco. El tiempo se detuvo, transportándola 15 años atrás, al olor a gasolina y humo. «No puede ser», pensó, manteniendo su rostro impasible. «Está muerto para el sistema. Desapareció del sistema de acogida hace años». La reunión transcurrió con normalidad. Sebastián presentó un plan de expansión agresivo y brillante. Lucía estaba encantada. Pero Rosalía no escuchaba las cifras. Solo observaba sus manos. Sebastián tenía un tic. Cada vez que Lucía hablaba de ética o familia, el dedo índice de su mano derecha golpeaba rítmicamente la mesa de caoba. Tap, tap, tap. El mismo ritmo con el que Julián golpeaba el reposabrazos del sillón de su padre mientras mentía. La trampa. 2 semanas después, la firma estaba a punto de firmar el contrato que le daría a Sebastián Cruz acceso total a las cuentas y a la junta directiva. Era viernes por la noche. La oficina estaba desierta. Rosalía se había quedado hasta tarde revisando los antecedentes de Sebastián por milésima vez. Todo en sus papeles era perfecto. Demasiado perfecto. Partidas de nacimiento, registros escolares, todo fabricado con un nivel de detalle que solo el dinero sucio podía comprar. «¿Buscando fantasmas, Rosalía?». La voz sonó detrás de ella, suave y burlona. Rosalía giró su silla lentamente. Sebastián estaba parado en el umbral de su despacho, con las manos en los bolsillos. Las luces del pasillo estaban apagadas, dejándolo en penumbra. «Solo verificando la diligencia debida, Sebastián», respondió ella con calma, cerrando la laptop. 10 minutos después, Rosalía caminaba por el largo sendero de grava que conectaba la mansión con la carretera principal. Ya no llevaba el uniforme de doncella. Llevaba sus vaqueros desgastados y una camiseta sencilla, cargando una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias. Un cepillo de dientes, una foto de su madre enferma y el poco dinero que había logrado ahorrar. La injusticia le pesaba en el pecho como una losa de concreto. ¿Por qué Julián había mentido? Ella siempre había sido amable con el niño. Le había preparado chocolate caliente a escondidas cuando su institutriz lo ponía a dieta estricta.
Le había leído cuentos cuando su padre estaba demasiado ocupado en viajes de negocios. Julián la conocía. Julián sabía que ella no era una ladrona. Mientras sus pies levantaban polvo en el camino, la mente de Rosalía rebobinó las horas previas al incidente, buscando una pista, un motivo, algo que explicara la traición. Recordó la mañana. La casa era un caos. Las maquilladoras corrían de un lado a otro atendiendo a las 3 finalistas. Carla, la modelo ambiciosa de vestido rojo. Inés, la hija de un banquero con su vestido verde esmeralda. Y Sofía, la más callada, de amarillo. El anillo de compromiso estaba en la caja fuerte del despacho, o eso se suponía. Rosalía había entrado al despacho de don Alejandro a limpiar el polvo apenas 1 hora antes del escándalo. Y allí estaba Julián. El niño estaba sentado detrás del enorme escritorio de caoba de su padre, girando la silla. «¿Qué haces aquí, Julián?», le había preguntado ella con dulzura, plumero en mano. «Tu papá se enojará si te ve aquí». Julián la había mirado con esos ojos oscuros, idénticos a los de Alejandro. «Mi papá no ve nada, Rosalía. Solo ve a esas mujeres», había respondido el niño con rencor. «Odio este concurso. Odio que quiera traer a otra madre a esta casa». «Es para que no estéis solos, cariño», trató de consolarlo ella. «Yo no estoy solo, y no quiero que ninguna de esas brujas use el anillo de mi mamá». En ese momento, Rosalía no le dio importancia. Los niños dicen cosas por celos. Pero ahora, caminando bajo el sol abrasador hacia la parada del autobús, la pieza encajaba. Julián había tomado el anillo, no para robarlo, sino para sabotear la boda, y la había usado a ella, al eslabón más débil de la cadena, como chivo expiatorio. La crueldad del plan era brillante y aterradora para un niño de 8 años. Al acusar a la sirvienta, el anillo desaparecía oficialmente. La boda se posponía o se cancelaba por el mal augurio, y él se libraba de las madrastras. Rosalía era solo un daño colateral. El sonido de un motor potente la sacó de sus pensamientos. Un coche deportivo negro se acercaba a toda velocidad por el camino de salida, levantando una nube de polvo que la obligó a cubrirse la cara. El coche frenó en seco justo a su lado. La ventanilla bajó lentamente. Rosalía esperaba ver a don Alejandro, tal vez viniendo a disculparse, tal vez dándose cuenta de su error. Su corazón dio un vuelco de esperanza, pero no era Alejandro, era Esteban, el jefe de seguridad de la hacienda, un hombre robusto, de rostro curtido y mirada lasciva, que siempre había incomodado a Rosalía con comentarios inapropiados en la cocina. «Vaya, vaya, la ratita ladrona se va», dijo Esteban con una sonrisa torcida, masticando un palillo de dientes. «No robé nada, Esteban, y déjame en paz», respondió ella, apretando su bolsa contra el pecho. «El patrón está furioso. Dice que si no devuelves el anillo antes de que llegue la policía, te va a buscar hasta debajo de las piedras. Me ha mandado a asegurarme de que te largues del pueblo, Rosalía. Si te veo cerca de aquí, no seré tan amable. No tengo nada que devolver. Díselo, dile que registre al niño», gritó ella desesperada. Esteban soltó una carcajada seca. «¿Al joven Julián? Nadie toca al hijo del patrón. Tienes suerte de que solo te despidan. Desaparece, niña. Es tu última advertencia». Llegó a la fuente. El agua gorgoteaba suavemente. Frente a ella, la orquídea negra extendía sus pétalos oscuros como las alas de un murciélago. La maceta era grande, de cerámica antigua. Rosalía se arrodilló. Sus manos se hundieron en la tierra húmeda y oscura de la maceta. Sintió el frío del sustrato bajo sus uñas. Escarbó con desesperación, ignorando el asco, ignorando el miedo. «Por favor, que esté aquí. Dios mío, que esté aquí». Sus dedos chocaron con algo duro y frío. Metal. El aliento se le detuvo en la garganta. Tiró del objeto y lo sacó a la superficie, limpiándolo frenéticamente con el borde de su camiseta. Ahí estaba. Incluso en la penumbra, la esmeralda brillaba con una intensidad propia,
rodeada de diamantes. El anillo de la abuela Montenegro, la prueba de su inocencia. Las lágrimas de alivio brotaron de sus ojos. Lo tenía. Julián lo había enterrado allí, tal como Sofía había dicho. Ahora solo tenía que salir, correr hacia la terraza principal, y en un acto de valentía suicida, presentárselo a don Alejandro delante de todos. Él vería la tierra en el anillo, vería sus manos sucias, comprendería. Rosalía se puso de pie, apretando la joya en su puño con tanta fuerza que le dolía. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la salida, el sonido de la puerta principal del invernadero abriéndose la paralizó. Voces, pasos pesados sobre la grava del pasillo central. No eran los guardias haciendo una ronda. Eran pasos decididos, rápidos. Rosalía miró a su alrededor con pánico. No podía salir por la puerta trasera sin cruzar el campo de visión de quien acababa de entrar. Se lanzó detrás de un enorme macetero de monstera deliciosa, cuyas hojas gigantes le ofrecían un escondite precario. Se encogió en una bola, rezando para que su respiración no la delatara. «Te dije que era arriesgado venir aquí ahora», dijo una voz masculina. Una voz que Rosalía conocía demasiado bien. Alejandro. El patrón estaba allí, en el invernadero. «Es el único lugar seguro, Alejandro. Allá afuera hay demasiados ojos y oídos», respondió una voz de mujer, suave, seductora, pero con un filo de acero. Rosalía se asomó milimétricamente entre las hojas. Bajo la luz filtrada de la luna que entraba por la cúpula, vio a Alejandro Montenegro. Pero no estaba solo, y no estaba con Sofía. Estaba con Inés, la candidata del vestido verde esmeralda, la hija del banquero. Inés estaba parada muy cerca de él, con una familiaridad que heló la sangre de Rosalía. No parecían un anfitrión y una invitada, parecían cómplices. «El niño lo ha complicado todo», dijo Alejandro, pasándose una mano por el cabello con frustración. Su máscara de autoridad estaba agrietada. Parecía cansado, humano. «Esa rabieta, acusar a la sirvienta. Julián está fuera de control». «Julián es un niño inteligente», replicó Inés, acariciando la solapa del traje de Alejandro. «Quizás demasiado. ¿Crees que sabe algo?» «Imposible. Nadie sabe lo del trato. Solo tú y yo, y mi abogado. Si el anillo no aparece, Alejandro, la cláusula del testamento de tu madre se activa. Lo sabes bien. El heredero debe contraer matrimonio portando la esmeralda familiar antes de cumplir los 36 años, o el control de la empresa pasará al consejo de administración». Rosalía se tapó la boca con ambas manos para ahogar un grito. No era solo una boda. No era solo amor o compañía. Era un negocio. Alejandro necesitaba casarse para no perder su imperio. Y el anillo no era solo una joya. Era la llave legal de su fortuna. «El anillo aparecerá», gruñó Alejandro. «Hice que Esteban registrara las cosas de la sirvienta antes de que se fuera. No lo tenía. Entonces está en la casa. O alguien más lo tomó». Inés dio un paso más cerca, sus ojos brillando con malicia. «Quizás una de las otras». «¿Esa tal Sofía? La he visto merodeando. Tiene mirada de gata callejera». «No insultes mi inteligencia», le cortó el banquero. «He visto y escuchado todo. El trato se cancela. Mis abogados te contactarán mañana para ejecutar las deudas. Estás acabado, Alejandro. Arruinado». Los invitados comenzaron a retirarse en masa, como ratas abandonando un barco que se hunde. Nadie se despidió. Nadie le dio la mano. La soledad de Alejandro en medio de aquella pista de baile decorada con miles de flores era absoluta. Rosalía observaba desde la periferia. Sentía que debía odiarlo, pero ver a un hombre perderlo todo en segundos era aterrador. Sofía se adelantó y se paró frente a Alejandro, en medio de la pista vacía. «¿Quién eres tú?», susurró Alejandro, mirándola con odio puro. «¿Una periodista? ¿Una espía de la competencia? Has destruido a mi familia».
Tú destruiste a tu familia hace mucho tiempo, Alejandro, dijo ella con voz clara y potente. Específicamente, hace 5 años. La noche que murió Elena. El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Retrocedió un paso, tambaleándose. «Elena», balbuceó. «Soy Lucía, la hermana menor de Elena». Un jadeo colectivo recorrió a los pocos miembros del servicio y seguridad que quedaban mirando. Rosalía se llevó la mano a la boca. Elena, la primera esposa, la madre de Julián, había muerto en un accidente de coche hace 5 años. Lucía, su hermana, había estado viviendo en Europa, distanciada de la familia. Nadie la había reconocido tras años de ausencia, y evidentemente tras alguna cirugía estética sutil y un cambio de color de cabello. Lucía, Alejandro estaba pálido como la cera. Tú estabas en Italia. Volví, para saber la verdad. Elena me llamaba llorando, Alejandro. Me decía que tenía miedo de ti, miedo de que la dejara sin nada si se divorciaba, y de repente, un accidente en una carretera recta y seca, nunca me lo creí. Fue un accidente. La policía lo cerró, dijo Alejandro, pero su voz temblaba. La policía de este pueblo, que come de tu mano, lo cerró, corrigió Lucía. Por eso me infiltré en este ridículo concurso. Necesitaba entrar en la casa. Necesitaba acceso a la caja fuerte. Y gracias al escándalo del anillo y a la distracción que creó tu hijo, obtuve lo que quería. Lucía sacó de su bolso de mano no una joya, sino un pequeño pendrive plateado. Mientras todos buscaban el anillo, yo copié los archivos de tu ordenador personal en el despacho. No solo están tus cuentas falsificadas, Alejandro, hay correos con el mecánico que revisó los frenos del coche de Elena 2 días antes de que muriera. El silencio en el jardín era ahora tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rosalía sentía un frío intenso en los huesos. Esto no era sobre un despido injustificado. Esto era sobre un asesinato. Eso es mentira. Son pruebas fabricadas, negó Alejandro, pero ya no tenía fuerza. Cayó de rodillas en el césped, derrotado. La policía estatal está en camino, Alejandro. No la local. La estatal. Se acabó. La huida del niño. Mientras los adultos ajustaban cuentas con el pasado, Rosalía sintió una punzada de intuición. Julián. Nadie estaba prestando atención al niño. El padre estaba devastado, la justiciera estaba saboreando su victoria, y los invitados huían. Pero Rosalía recordaba la mirada de Julián en el invernadero. Esa frialdad, esa sonrisa maliciosa. Él no es una víctima, pensó Rosalía. Él sabía todo. Rosalía se apartó del drama principal y corrió hacia la casa. Entró por la cocina, subió las escaleras de servicio de 2 en 2, guiada por un instinto protector que no lograba apagar a pesar de que el niño la había traicionado. Llegó al pasillo del 2.º piso. La puerta de la habitación de Julián estaba abierta. Rosalía entró despacio. «Julián, sube, papá, vámonos», gritó Julián llegando a la altura del coche. «La policía está en la puerta». Alejandro miró a su hijo. Vio al niño que había criado. Vio la frialdad en sus ojos, esa misma frialdad que él mismo tenía. Vio a un pequeño monstruo que había sido capaz de incendiar su propia casa para borrar pruebas. Y por primera vez, Alejandro sintió repulsión. No por moralidad, sino porque se dio cuenta de que Julián era un lastre. Un niño de 8 años retrasaría su huida. Un niño llamaría la atención en los controles fronterizos. Alejandro entró en el coche y encendió el motor. «¿Papá?» Julián se detuvo, con la mano en la manija de la puerta del copiloto. Estaba cerrada con seguro. Alejandro bajó la ventanilla solo 2 centímetros. «¡Tú te quedas, Julián!» «¿Qué?» El niño parpadeó confundido. «¡No puedes dejarme! Yo lo hice por ti. Quemé la casa por ti». «Lo hiciste porque estás loco», dijo Alejandro, su voz carente de emoción. «La policía te encontrará.
Eres un menor, no te harán nada. Llora un poco, di que fue un accidente. Sobrevivirás. Yo no. ¡Papá, abre la puerta!, gritó Julián, golpeando el cristal blindado con sus pequeños puños. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por el pánico real de un niño abandonado. «Adiós, hijo». Alejandro pisó el acelerador a fondo. El coche derrapó sobre la grava, lanzando piedras contra las piernas de Julián, y salió disparado hacia la salida trasera de la hacienda, perdiéndose en la oscuridad. Julián se quedó allí, en medio del camino, tosiendo por el polvo y el humo, viendo cómo las luces traseras de su padre desaparecían. La traición fue absoluta. El niño que creía controlar el mundo acababa de descubrir que, en el juego de los villanos, la lealtad no existe. El rescate y la revelación. En el jardín trasero, Lucía estaba arrodillada junto a Rosalía. «¡Rosalía! ¡Mírame! ¿Estás bien?» Rosalía abrió los ojos. El dolor en el hombro era agudo, probablemente dislocado, pero podía mover las piernas. Estaba viva. «El niño», susurró Rosalía con la voz ronca. «Julián, él prendió fuego, me encerró». «Lo sé», dijo Lucía, ayudándola a sentarse. Le pasó un pañuelo húmedo por la cara. «Lo vi salir corriendo. No te preocupes por él ahora. Los bomberos ya están entrando». Varios oficiales de policía uniformados irrumpieron en el jardín, con las armas desenfundadas, gritando órdenes. «¡Manos arriba! ¡Quietos todos!». Lucía levantó las manos con calma. «¡Soy la denunciante!», gritó ella. «El sospechoso Alejandro Montenegro ha huido en un vehículo negro por la salida norte. 2 oficiales corrieron a sus patrullas para iniciar la persecución. Otros se acercaron a ayudar a Rosalía. Necesita una ambulancia», ordenó Lucía con autoridad. «Y necesito hablar con el detective a cargo. Tengo pruebas de homicidio e intento de asesinato». Mientras los paramédicos cargaban a Rosalía en una camilla, ella vio algo que le heló la sangre. Entre los arbustos, cerca de donde había estado el coche de Alejandro, vio a Julián. El niño estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. No lloraba, no gritaba. Estaba mirando el fuego que consumía su hogar con una expresión de odio tan profundo, tan concentrado, que parecía un anciano atrapado en el cuerpo de un niño. Julián levantó la vista y cruzó su mirada con la de Rosalía mientras se la llevaban. Él se llevó un dedo a los labios. «Shh». Rosalía se estremeció. El padre había huido, pero la semilla del mal se había quedado. Y Julián sabía que ella sabía la verdad. Horas después, el hospital. La sala de urgencias del hospital local era un hervidero. Rosalía tenía el brazo en cabestrillo y varias quemaduras leves vendadas. Estaba sentada en una camilla, con una manta térmica sobre los hombros, bebiendo un café aguado que le sabía a gloria. Lucía entró en el box, luciendo agotada. Su vestido amarillo estaba manchado de hollín y barro, pero su elegancia seguía intacta. «Siempre fuiste muy diligente, incluso cuando limpiabas inodoros», dijo él dando un paso hacia adentro. El silencio que siguió fue denso, la máscara había caído. «Sabía que eras tú», dijo Rosalía poniéndose de pie. No retrocedió. «Y yo sabía que tú lo sabrías». Sebastián, o más bien Julián, soltó una risa seca. «Lucía es vieja y sentimental. Se creyó mi historia del huérfano prodigio. Pero tú eres como yo, Rosalía. Sobrevivientes». «¿Qué quieres, Julián? Tu padre murió en la cárcel hace 2 años. No queda nada de los Montenegro que puedas reclamar». «Su padre. Ese imbécil no era mi padre, era un obstáculo». Julián caminó alrededor del escritorio, acariciando la superficie. «Quiero lo que me corresponde. Esta empresa se construyó con el dinero de mi madre, Elena. Lucía me lo robó. Tú me ayudaste a robarlo. Vengo a recuperarlo todo. Vas a destruir la fundación. Voy a desmantelarla pieza por pieza. Voy a vender los activos, despedir a los empleados y dejar a mi tía Lucía en la calle pidiendo limosna. Y a ti...»
Se detuvo frente a ella, invadiendo su espacio personal, oliendo a colonia cara y a maldad pura. A ti te voy a incriminar por desfalco. Tengo los archivos listos. Mañana cuando firme el contrato, tú serás la ladrona que desvió millones. La historia se repite, Rosalía. La sirvienta siempre es la culpable. Julián sonrió, esa sonrisa torcida de niño cruel atrapada en el rostro de un hombre. Nadie te creerá, dijo él. Soy Sebastián Cruz. Soy el futuro. Tú eres solo una empleada con un pasado turbio. Rosalía lo miró a los ojos. Esperaba sentir miedo, como aquella noche en el incendio. Pero no sintió miedo, sintió lástima. Sigues siendo el mismo niño pequeño y patético que necesita quemar cosas para sentirse poderoso, dijo ella suavemente. La sonrisa de Julián se borró, su rostro se contorsionó de ira. ¡Cállate! ¡Yo soy el dueño de todo esto! No, Julián, tú eres un error en el sistema, y acabas de cometer tu último error. Rosalía levantó la mano y chasqueó los dedos. Las luces de la oficina se encendieron de golpe, cegadoras. Las puertas laterales de la sala de juntas, contigua al despacho, se abrieron de par en par. De allí salió Lucía, con el rostro pálido pero firme, y detrás de ella, 4 agentes federales y el fiscal del distrito. Julián retrocedió, tropezando con una silla. ¿Qué es esto?, balbuceó mirando a Rosalía y luego a Lucía. Se llama diligencia de vida, sobrino, dijo Lucía con voz quebrada. Rosalía me lo dijo el primer día. Tiene los ojos de Julián, me dijo. Yo no quería creerle. Quería creer que estabas muerto o que habías cambiado. Pero Rosalía insistió. Contratamos a un investigador privado en Suiza, explicó Rosalía cruzándose de brazos. Encontramos el rastro de los pasaportes falsos. Y esta oficina tiene micrófonos y cámaras ocultas desde hace una semana. Acabas de confesar tu identidad, tus planes de fraude y tu intención de incriminarme. Todo grabado en 4K. Julián miró a los agentes que se acercaban con las esposas. Su compostura se desmoronó. Ya no era el empresario sofisticado, era el niño acorralado. Es una trampa. Ellas mienten, gritó señalando a Rosalía. Ella es la ladrona. Ella robó el anillo hace 15 años. Ese cuento ya no funciona, Julián, dijo el fiscal poniéndole las esposas frías en las muñecas. Julián Montenegro queda arrestado por suplantación de identidad, intento de fraude corporativo y... Gracias a las nuevas pruebas de ADN que obtuvimos de su vaso de agua esta mañana, reapertura del caso del incendio de la hacienda La Rinconada e intento de homicidio de Rosalía Martínez. Julián forcejeó, gritando insultos, escupiendo veneno. ¡Te odio! ¡Te odio, sirvienta inmunda! ¡Debiste morir en ese cuarto! El coche aceleró, dejándola nuevamente sola en la inmensidad del camino rural. Rosalía sintió que las fuerzas le fallaban. Se sentó sobre una piedra al borde de la carretera y rompió a llorar. Lloraba por la injusticia, pero sobre todo, lloraba porque necesitaba ese trabajo. Su madre, doña Clara, dependía de los medicamentos que Rosalía compraba con su sueldo. Sin ese dinero, la salud de su madre se deterioraría en cuestión de semanas. La acusación de robo no solo la dejaba sin empleo, la manchaba para siempre. En un pueblo tan pequeño, donde los Montenegro eran dueños de la mitad de las tierras, ¿quién contrataría a la sirvienta que le robó al patrón? Estaba acabada. Pasaron unos 20 minutos. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que presagiaban el atardecer. Rosalía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Llorar no solucionaría nada. Tenía que pensar. Tenía que demostrar su inocencia. ¿Pero cómo? No podía volver a entrar a la mansión. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo de sus vaqueros. Era un modelo viejo, con la pantalla agrietada. Lo sacó con miedo. ¿Sería la policía? El número era desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Hola?
Su voz era un hilo. ¿Rosalía? Una voz de mujer susurró al otro lado. Se oía ruido de fondo, música clásica y copas brindando. Era alguien desde dentro de la fiesta. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Sofía, la candidata del vestido amarillo. Rosalía se quedó helada. Sofía era la más silenciosa de las tres finalistas, la que parecía más observadora. Señorita Sofía, yo no lo hice. Se lo juro. Lo sé, Rosalía. Te vi, susurró Sofía apresuradamente. Estaba en el pasillo, detrás de la columna, cuando Julián salió del despacho corriendo. Vi lo que tenía en la mano y vi dónde lo puso. El corazón de Rosalía comenzó a latir con violencia contra sus costillas. ¡Vio el anillo! Tiene que decírselo al señor Alejandro, por favor. No puedo, Rosalía. Si hablo ahora, Alejandro pensará que estoy tratando de ganar puntos o causar problemas. Él está ciego de ira. Además, Julián me vio. El niño me miró a los ojos y sonrió. Ese niño es peligroso. Pero no puede dejarme así. Mi madre necesita las medicinas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Escúchame bien. No puedo hablar con Alejandro, pero puedo ayudarte. Sé dónde escondió el anillo. No se lo llevó. Lo escondió en la maceta de la orquídea negra, en el invernadero del jardín trasero, justo antes de salir a acusarte. Lo vi enterrarlo en la tierra. Rosalía cerró los ojos, visualizando el invernadero. Sabía exactamente dónde era. Si el anillo sigue ahí, murmuró Rosalía. Sigue ahí. Nadie ha entrado al invernadero. Todos están en el salón principal consolando al pobre niño traumado. Escucha, Rosalía, esta noche habrá fuegos artificiales a las 10. Todo el personal y la seguridad estarán mirando al cielo en la terraza delantera. La entrada de servicio del jardín trasero quedará desprotegida por unos 5 minutos. ¿Me está diciendo que entre a robar?, preguntó Rosalía, aterrada. Te estoy diciendo que entres a recuperar tu honor. Si encuentras el anillo y se lo entregas a Alejandro delante de todos, demostrando que estaba enterrado en una maceta, él tendrá que creerte. Tendrá que ver que fue una travesura del niño. Es la única forma de limpiar tu nombre. Es una locura. Si me atrapan, Esteban me matará. Es eso. O huir como una criminal para siempre. Tienes que decidirlo tú. Yo dejaré la puerta del invernadero sin el pasador. Buena suerte, Rosalía. La llamada se cortó. Rosalía miró el teléfono, luego miró hacia la carretera que llevaba a la libertad y a la pobreza, y luego miró hacia atrás, hacia la silueta imponente de la mansión Montenegro que se recortaba contra el atardecer. No me importa quién lo tenga. Lo encontraré. Pero necesito que mantengas la calma, Inés. Si te elijo esta noche sin el anillo, el consejo impugnará mi decisión. Necesitamos ganar tiempo. ¿Ganar tiempo? Inés soltó una risa fría. Mi padre no va a invertir en tu empresa si no tiene garantías, Alejandro. Nuestra alianza depende de esta boda. Si no me pones ese anillo en el dedo esta noche, el trato se cancela, y tú te hundes. Alejandro la agarró por los brazos, una mezcla de pasión y desesperación. No me amenaces, Inés. Sabes que te necesito. Entonces encuentra la maldita joya, o haz que aparezca una copia. Me da igual, pero soluciona el desastre que ha provocado tu hijo. Rosalía, escondida entre las sombras, sentía que el mundo giraba a su alrededor. Todo era una mentira. El concurso, el romance, la elección. Todo era una farsa para salvar la fortuna de los Montenegro. Y ella había sido sacrificada por un juego de poder que ni siquiera entendía. En su mano, el anillo parecía quemarle la piel. Tenía el poder de salvar a Alejandro o de destruirlo. Si salía ahora y se lo entregaba, Alejandro se casaría con Inés, salvaría su empresa y quizás, solo quizás, le devolvería su trabajo. Rosalía estaba a punto de levantarse. Su lealtad, forjada por años de servicio, la impulsaba a ayudar a su patrón a pesar de todo. Pero entonces algo sucedió. La puerta trasera, por la que Rosalía había entrado, chirrió levemente.
Alejandro e Inés se giraron de golpe hacia el sonido. ¿Quién anda ahí?, gritó Alejandro, su voz recuperando el tono de mando autoritario. Rosalía se congeló. Ella no había movido la puerta. De la oscuridad del fondo del invernadero surgió una figura pequeña. Era Julián. El niño caminaba despacio, con las manos en los bolsillos de su smoking, y una sonrisa torcida en el rostro que no correspondía a un niño de 8 años. «Sabía que vendrías a buscarlo aquí, papá», dijo Julián con una calma escalofriante. «¿Julián?». Alejandro soltó a Inés y dio un paso hacia su hijo. «¿Qué haces aquí? ¿Tú tienes el anillo? Dámelo ahora mismo». «No, papá, yo no lo tengo». Julián miró directamente hacia el macetero donde se escondía Rosalía. Sus ojos oscuros parecieron atravesar las hojas y clavarse en los de ella. «Lo tiene la ladrona». Rosalía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El niño sabía que ella estaba allí. ¿Cómo? ¿Había sido una trampa desde el principio? ¿De qué hablas?, preguntó Inés impaciente. «La vi entrar», dijo Julián, señalando con el dedo hacia el escondite de Rosalía. «La criada. Volvió para desenterrarlo. Está ahí detrás». Alejandro avanzó hacia el macetero de Monstera, su rostro transformado por la ira. «¡Sal!», bramó. «Sal ahora mismo o te juro que te mato». Rosalía no tuvo opción. Temblando como una hoja, se puso de pie, con el anillo apretado contra su pecho como un escudo inútil. «Don Alejandro, déjeme explicarle», sollozó. «¡Maldita ladrona!», gritó Inés. «¡Llama a la policía, Alejandro!». Alejandro se abalanzó sobre ella y le arrancó el anillo de la mano con violencia, lastimándole los dedos. Lo examinó bajo la luz de la luna para asegurarse de que era el auténtico. Suspiró con alivio, pero luego su mirada volvió a Rosalía, más fría que nunca. «¿Creíste que podías volver y chantajearnos?», siseó él. «No, la señorita Sofía me llamó. Ella me dijo que estaba aquí», gritó Rosalía buscando defenderse con la verdad. «Ella me dijo que Julián lo enterró. Yo solo quería devolvérselo para recuperar mi trabajo». Alejandro se detuvo. Miró a su hijo. Julián seguía sonriendo, impasible. «¿Sofía?», preguntó Alejandro confundido. «Ella miente, papá», dijo Julián con voz angelical. «Yo la vi enterrarlo esta mañana. Y ahora volvió por él. Sofía no tiene nada que ver. Esta criada está loca». La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana abierta. El niño no estaba en la cama. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde su padre estaba arrodillado. En la mano de Julián había algo que brillaba, un mechero. «Julián, cariño, ¿qué haces?», preguntó Rosalía con voz suave, acercándose con las manos en alto. El niño se giró. No tenía miedo, no estaba llorando, tenía la misma expresión vacía y arrogante de siempre. «Lucía cree que ha ganado», dijo el niño con una voz que sonaba demasiado adulta, demasiado ronca. «Ella cree que es la heroína, pero es tonta, como todas. Julián, la policía viene. Tienes que bajar. Tienes que estar con tu papá». «Mi papá es un idiota», escupió Julián con desprecio. «Se dejó atrapar. Yo se lo dije. Le dije que Inés era una estúpida. Le dije que Elena, mi madre, era un estorbo». Rosalía se detuvo en seco. El aire se le congeló en los pulmones. ¿Qué has dicho?». Julián sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que Rosalía había visto en su vida. Hizo chasquear el mechero. Una pequeña llama bailó en la oscuridad. «Mi mamá quería llevarme lejos. Quería divorciarse y llevarme a un internado en Suiza. Yo no quería irme, Rosalía. Esta es mi casa. Esta será mi hacienda. Nadie me saca de aquí». El niño dio un paso hacia una pila de cortinas que había amontonado en el centro de la habitación. Olía a gasolina. «Papá pagó al mecánico», continuó Julián, como si contara una travesura del colegio. «Pero fui yo quien le dio las llaves de repuesto. Papá no tenía el valor.
Yo tuve que ayudarlo. Y ahora tengo que limpiar el desorden. No, Julián, gritó Rosalía, comprendiendo con horror que estaba frente a un monstruo, no a un niño. Si la casa desaparece, las pruebas desaparecen. Y si tú estás aquí dentro... Bueno, pobre Rosalía, la sirvienta rencorosa que incendió la mansión por venganza y murió en el fuego. Es una historia perfecta, ¿verdad? Julián dejó caer el mechero sobre las cortinas empapadas de combustible. El fuego rugió instantáneamente, una bestia naranja y hambrienta que trepó por las telas hasta el techo en cuestión de segundos. El calor golpeó a Rosalía en la cara. «¡Adiós, Rosalía!», gritó Julián corriendo hacia la puerta y cerrándola por fuera. Rosalía se lanzó contra la puerta, golpeándola con los puños. «¡Ábreme! ¡Julián! ¡Ábreme!». La puerta estaba cerrada con llave. El humo negro comenzó a llenar la habitación, asfixiante y tóxico. Las llamas lamían las paredes, devorando el papel pintado de lujo. Rosalía tosió. Sus ojos lloraban por el humo. Miró a su alrededor. Estaba atrapada en la habitación del niño que había intentado proteger, condenada a morir por un crimen que no había cometido, mientras abajo, la justicia celebraba una victoria que ya era ceniza. Las sirenas de la policía se escuchaban a lo lejos, acercándose. Pero para Rosalía, el sonido más fuerte era el crepitar del fuego que la rodeaba. Tenía segundos para pensar, segundos para vivir. Corrió hacia la ventana. Estaba en un segundo piso. Abajo, el pavimento de piedra. Si saltaba, podría romperse el cuello. Si se quedaba, moriría quemada. Miró hacia abajo. Vio a Lucía, Sofía, mirando hacia arriba, horrorizada al ver el humo salir por la ventana. Sus miradas se cruzaron. «¡Ayuda!», gritó Rosalía, aunque su voz se perdió en el estruendo del incendio. La verdadera pesadilla acababa de empezar. «¿Cómo estás, valiente?», preguntó Lucía. «He estado mejor», sonrió Rosalía débilmente. «¿Lo atraparon?». Lucía asintió, con una satisfacción sombría. La patrulla estatal interceptó a Alejandro a 5 kilómetros del aeródromo. Chocó contra un árbol intentando esquivar el bloqueo. Está vivo, por desgracia, pero bajo custodia. No saldrá nunca, Rosalía. El pendrive lo condena por la muerte de mi hermana y por fraude masivo. ¿Y el niño?, preguntó Rosalía bajando la voz. La expresión de Lucía se ensombreció. Servicios Sociales se lo ha llevado. Está en un centro de acogida temporal hasta que decidan qué hacer con él. Ha contado una historia desgarradora. Dice que estaba jugando con cerillas y se le fue de las manos. Que tú intentaste salvarlo, pero la puerta se atascó. «¡Miente!», exclamó Rosalía. «Él me encerró. Me dijo que quería quemar las pruebas. Me dijo que ayudó a su padre a matar a su madre». Lucía le puso una mano en el brazo para calmarla. «Te creo, Rosalía. Yo sé lo que es ese niño, pero para el mundo es una víctima de 8 años. Un niño traumatizado cuyo padre mató a su madre y luego lo abandonó en un incendio. Nadie creerá que es un sociópata. No todavía. Es peligroso, Lucía. Volverá. Dejemos que los psiquiatras se encarguen de él. Ahora lo importante eres tú. Has perdido tu trabajo, tu casa». «No he perdido nada que valiera la pena», dijo Rosalía con dignidad. «Tengo mis manos. Puedo trabajar en otro lado». Lucía sonrió y sacó algo de su bolsillo. Un cheque. La recompensa que ofrecía la compañía de seguros por recuperar la Esmeralda era considerable, Rosalía. Pero creo que te pertenece a ti. Tú la encontraste. Tú arriesgaste tu vida. Rosalía miró la cifra. Era más dinero del que ganaría en 10 años limpiando suelos. Suficiente para la operación de su madre, para comprar una casa pequeña, para empezar de nuevo. «No puedo aceptarlo». «Acéptalo. Es justicia. Además», Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una nueva propuesta. «Tengo planes. Voy a recuperar la empresa de mi padre, la que Alejandro robó al casarse con mi hermana. Y voy a necesitar a alguien de confianza a mi lado.
Alguien que no se deje intimidar por los poderosos. Alguien que sepa saltar por ventanas si es necesario. Rosalía miró el cheque. Luego miró a Lucía. Por primera vez en ese día eterno, sonrió de verdad. Pero la historia no había terminado. Mientras ellas celebraban una pequeña victoria, en una habitación gris de un centro de acogida, Julián Montenegro miraba al techo, sin dormir. En su mente no había remordimiento, solo había un plan, una lista de nombres. Y el nombre de Rosalía estaba el primero en la lista. El niño no había olvidado, y tenía toda una vida por delante para esperar su momento. Los agentes lo arrastraron fuera del despacho. Sus gritos resonaron por el pasillo hasta que las puertas del ascensor se cerraron, silenciando al último de los Montenegro para siempre. El final. El silencio volvió a la oficina, pero esta vez era un silencio de paz. Lucía se dejó caer en el sofá de cuero, exhalando un suspiro que parecía haber retenido durante 15 años. «Se acabó», murmuró. «La maldición se acabó». Rosalía se acercó y le sirvió un vaso de agua. «Se acabó, Lucía. Ahora sí, la empresa es nuestra. Limpia». Lucía miró a Rosalía con gratitud y admiración. «Me salvaste. Otra vez. Si no fuera por ti, le habría entregado las llaves del reino al lobo». «No, Lucía». Rosalía sonrió, y esta vez, su sonrisa llegó a sus ojos, cálida y sincera. «Nos salvamos nosotras. Aprendimos que no necesitamos príncipes, ni herederos, ni patrones para definir nuestro valor». Rosalía caminó hacia el ventanal. La ciudad brillaba abajo, un mar de luces infinitas. Recordó el camino de polvo, la humillación, el miedo. Recordó a la chica que lloraba en una piedra. Metió la mano en su bolsillo y sacó un objeto pequeño que siempre llevaba como recordatorio. No era el anillo de Esmeralda. Ese lo habían subastado para caridad hacía años. Era un pequeño trozo de tela amarilla quemada. Un retazo de sus guantes de limpieza que sobrevivió al incendio. Lo miró una última vez y luego lo dejó caer en la papelera. Ya no necesitaba recordar el pasado para sobrevivir. El futuro era suyo. Rosalía se alisó el saco de su traje de directora, se giró hacia su amiga y socia, y dijo las palabras finales de su historia. ¿Pedimos cena? Mañana tenemos mucho trabajo. Hay un imperio que dirigir. Fin. La cobardía le decía que corriera. Pero el recuerdo de la mirada de desprecio de Alejandro y la sonrisa maliciosa de Julián encendieron una llama en su interior que ella desconocía. No era solo por el trabajo, era por dignidad. El cielo comenzó a oscurecerse. Rosalía se levantó de la piedra, se sacudió el polvo de los pantalones y en lugar de caminar hacia la parada del autobús, dio media vuelta. Se internó en el bosque que rodeaba los límites de la hacienda, moviéndose entre las sombras como un fantasma. Esperaría a la noche. Esperaría a los fuegos artificiales. Lo que Rosalía no sabía, mientras se ocultaba entre los árboles esperando la hora señalada, era que la desaparición del anillo no era simplemente una travesura de un niño celoso. Había algo mucho más oscuro ocurriendo en la mansión Montenegro esa noche. El anillo no solo era una joya, era la llave de un secreto familiar que Alejandro había intentado enterrar durante años, y Julián, sin saberlo, había puesto en marcha un mecanismo que podría destruir a toda la familia. Y Sofía, la mujer del vestido amarillo, ella no estaba ayudando a Rosalía por bondad. Sofía tenía sus propios motivos, y Rosalía estaba a punto de convertirse en un peón en un juego mucho más peligroso que un simple despido injustificado. La noche cayó por completo sobre la hacienda. Las luces de la fiesta se encendieron a lo lejos, y la música comenzó a sonar. Rosalía, agazapada en la oscuridad, respiró hondo. La cacería por la verdad había comenzado. Alejandro miró a Rosalía. En sus ojos, ella vio la decisión. Él tenía el anillo. Tenía su empresa salvada. La verdad era complicada, sucia y escandalosa. La mentira de Julián, en cambio, era limpia.
Era fácil. Una sirvienta ladrona atrapada infraganti. Caso cerrado. Tienes razón, hijo, dijo Alejandro suavemente. Luego se volvió hacia Rosalía con una mirada que sentenció su destino. Esteban está afuera. Él se encargará de ti. No, don Alejandro, por favor, suplicó ella, cayendo de rodillas. Lárgate de mi vista, gritó él. Pero antes de que Rosalía pudiera moverse, una sombra emergió de la entrada principal. No era Esteban, era Sofía, la mujer del vestido amarillo. Estaba parada bajo el marco de la puerta, aplaudiendo lentamente. Clap, clap, clap. Bravo, dijo Sofía, su voz resonando en el cristal. ¡Qué escena tan conmovedora! Una familia unida por la mentira y la codicia. Alejandro se giró sorprendido. ¿Sofía? ¿Qué significa esto? Vuelve a la fiesta. Sofía entró en la luz, y por primera vez Rosalía vio algo en su mano. No era una copa de champán. Era un teléfono móvil, con la cámara apuntando directamente hacia ellos. La luz roja de grabando parpadeaba como un ojo maligno en la oscuridad. Lo tengo todo, Alejandro, dijo Sofía con una sonrisa triunfal. La confesión sobre el testamento, el trato con Inés, la mentira del niño, y cómo tratas a esta pobre chica. Todo está en vivo, transmitiéndose ahora mismo a las pantallas gigantes del salón de baile. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que la muerte. Alejandro palideció, su rostro perdiendo todo color. Inés soltó un grito ahogado. Julián borró su sonrisa de golpe. En el salón de baile, a lo lejos, la música se detuvo abruptamente. El murmullo de la multitud se elevó, transformándose en un rugido de confusión y escándalo. Sofía bajó el teléfono y miró a Rosalía, guiñándole un ojo. «Te dije que te ayudaría a recuperar tu honor, Rosalía», dijo Sofía. «Pero nunca dije que salvaría a esta familia». El caos acababa de estallar en la mansión Montenegro, y Rosalía estaba en el ojo del huracán.